Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10. Cuando usted lo tenga, por favor, me confirma con la señal de costumbre. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová y la obra que él había hecho por Israel. Todos el verso 10 una vez más. 1, 2, 3. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Señor eterno, te adoramos y te bendecimos. Te damos, Señor, la honra, la gloria, la alabanza. Señor, agradecidos estamos contigo, Padre, porque nos permites, Señor, estar reunidos una vez más, no por rutina sencillamente, sino porque hay deseo en nuestro corazón de recibir más de tu palabra, de recibir más de tu Espíritu Santo, de recibir bendición del cielo, Dios. Aquí estamos, Señor, a la expectativa, Dios mío, en todo lo que puedas hacer en medio de este servicio, liberando, sanando, fortaleciendo, salvando. En el nombre de Jesús, Padre, haz como tú quieras. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, haga ese efecto necesario en cada una de nuestras almas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al nombre del Señor. Quiero que meditemos, amados, la palabra de Dios bajo el tema rasgos que identifican una generación recta. Gloria a Dios. Repito, rasgos que identifican una generación recta. Hermanos, yo soy uno de los que puedo decir claramente de que el lema que Dios nos ha otorgado para este año, el lema de generaciones, pues no es casualidad. Me he podido identificar de una manera muy especial con ese lema, sobre todo por las actividades y el curso que Dios le está dando a esta obra en estos últimos tiempos. Hemos podido visualizar, no solamente en Colombia, en Venezuela y en el mundo entero, cómo se ha tenido en prioridad el trabajo con la generación de relevo. Cómo se está trabajando con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, incluso los ministerios, gloria al Señor, con las damas y los caballeros. Eso de verdad ha sido bien marcado por este lema. Pero la Biblia tiene mucho contenido, amados hermanos, sobre el asunto, porque la palabra de Dios habla de una generación que trasciende. La palabra de Dios habla de una generación que no es marcada por aspectos culturales, sociales, ni costumbres humanas, sino que es marcada por los principios de la palabra de Dios. Y eso hace que la generación de los justos pues permanezca. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero la demografía, recuerde que es la ciencia social que estudia las poblaciones humanas. También la demografía analiza, por ejemplo, la dimensión de dicha población, la estructura, las edades, el sexo, la composición, los aspectos culturales, la evolución, los principios que manejan. Pero también entra la parte tecnológica, y hay características generales desde un punto de vista también cuantitativo. Entonces, en demografía se ha podido estudiar que cada generación es marcada profundamente por aspectos culturales, por aspectos sociales y por aspectos también en avance de la tecnología. Hoy en día, por ejemplo, gloria a Dios, se habla de generación Z, generación alfa, generación beta, de acuerdo entonces a estos estudios. Pero es interesante cómo, aleluya, estas generaciones, sobre todo estas últimas, van también presentando sus potenciales, sus virtudes,
pero también sus debilidades. Gloria al nombre del Señor. Aquí donde acabamos de leer, es triste, pero siempre Dios, o en la palabra de Dios, se ha establecido que la generación que emerge debe tener en cuenta, gloria a Dios, patrones de fortaleza más, valga la redundancia, más fuerte que la que salió, por las diferentes problemáticas que va presentando cada generación en estos últimos tiempos. Es decir, la generación actual, estamos hablando de la generación de Cristo, de la generación de Dios, la generación que está recibiendo el testigo, la generación que está copiando, gloria al Señor, el esquema, el diseño que no se debe perder. Esta generación tiene que tender a ser más fuerte por los diferentes problemas que se vienen presentando actualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no hay excusa, ningún tipo de excusa hay. Mire que hoy en día se habla de la generación de cristal, de una generación, se le dice generación de cristal precisamente porque es vulnerable a una gran cantidad de factores o patrones que la hacen tender más a la frustración, al fracaso. Incluso son llevados a la depresión. Estudios han podido comprobar que la generación que más ha presentado tasas de suicidio, gloria a Dios, ha sido esta generación presente. Alabado sea Dios. Precisamente, gloria a Dios, por situaciones de depresión, de angustia, gloria al nombre del Señor. Y así sucesivamente, entonces vemos que la palabra de Dios establece que nosotros tenemos un diseño no humano, no por estudio demográfico o social, sino que tenemos un diseño de permanencia. Nosotros hemos recibido de parte de Dios un diseño de estabilidad. Es decir, suceda lo que suceda en el mundo, usted y yo permanecemos es por la bendita palabra de Dios. No por los problemas o las situaciones difíciles, gloria al Señor, que sencillamente estén haciendo que muchos claudiquen, que muchos bajen la guardia, que muchos, gloria a Dios, entren en desesperanza, gloria a Dios, en falta de fe, en falta de confianza. No, bíblicamente está comprobado que entre más el cristiano aprenda a enfrentar batallas y situaciones difíciles, más templado se vuelve. Amén. Más fuerte se vuelve. Y es bíblico. En Hebreos 11:34 dice que sacaron fuerzas de debilidad. Dice que se hicieron fuertes en batallas. Entonces, la generación de los justos, las dificultades los hace más fuertes. Los desiertos, las aflicciones, los problemas de la vida hacen que su carácter sea más templado, más decidido, más firme, porque precisamente creemos en un Dios que nos puede ayudar en medio de cualquier circunstancia. Puede levantar la mano y alabar al Dios del cielo. En el versículo 10 que leemos dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y es triste esto, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Entonces mire que generación define la acción y efecto de generar, de producir, de mantener, pero sobre todo de guardar una línea de sucesión. Cuando hablamos de guardar una línea de sucesión, estamos hablando de conservar los principios, de conservar fundamentos, de conservar bases que son indispensables para nuestra estabilidad espiritual delante del Dios del cielo. Gloria al Señor. Ahora, existen varias clases de generaciones. Hoy en día se habla de generación en biología, hoy en día se habla de generación en genealogía, hoy en día se habla de generación histórica, y hoy en día también se habla de generación tecnológica. Pero, gloria a Dios, ¿qué podemos extraer de este asunto, hermanos, para nuestra propia edificación? Muchas cosas, porque escúcheme bien, joven, usted no es parte de una generación de cristal. El hecho de que usted haya nacido desde el año 2020 hacia acá, eso no significa que usted es débil, que usted es quebradizo, que usted es de cristal o de vidrio. No, porque usted tiene otros patrones, usted tiene otros principios. Así que si usted está en el colegio, en la universidad y está recibiendo presión, usted no se puede amilanar por eso, porque usted tiene la palabra, ha entendido, gloria al nombre del Señor, que cosas más duras vivieron hombres de Dios aquí registrados en la Biblia, y que sí podemos permanecer delante del Dios del cielo
en medio de cualquier peligro o circunstancia. A su nombre, amados hermanos. Yo soy parte de esa generación llamada la generación X. Mire que el concepto de generaciones mayormente tomó protagonismo en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Esa gente que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, alabado sea Dios, se constituyó o fue nombrada como la generación de hierro. La descendencia o los hijos de ellos fueron llamados los baby boomers, gloria al Dios, que fueron hijos de esa generación de hierro. Toda esa gente, escúcheme bien, que hizo parte de la generación de hierro, fue formada, gloria a Dios, por la guerra, por la situación difícil que enfrentó la humanidad en ese tiempo. Por eso sus hijos fueron criados de manera militar. Por eso, gloria al nombre del Señor, eso de que del castigo, eso de las disciplinas, a muchos de nosotros nos torturaban. No nos disciplinaban, sino que nos torturaban. Porque esa gente que salió de la guerra salió marcada por violencia. Y enseñaban disciplina, hermano, era con correa. Enseñaban disciplina, hermano, era a golpes. Alabado sea Dios. Aleluya, se habla y se escucha de familias, gloria a Dios, que cuando de pronto, porque eran familias muy numerosas, era característica de esas familias. Usted quizás si tiene 40 o 50 años, usted fue disciplinado, por un padre que le gustaba corregir, que le gustaba, gloria al Señor, las cosas en orden, que le gustaban las cosas bien disciplinadas, alabado sea Dios. Y mire que eso en nosotros marcó una tendencia, un marco de formación interesante. A nosotros, amado joven, no nos hacía daño nada eso del bullying en la escuela ni en el colegio. Nosotros no nos emproblemábamos si nos decían cabecetarro, nariz de aguja o lo que sea, alabado sea Dios. Ni llegábamos deprimidos a la casa. Ay, mami, me dijeron esto. No, nosotros no llegábamos así. Nosotros, hermano, arreglábamos esos problemas. Era la salida del recreo. Mire, nos vemos allá, alabado sea Dios. Porque es que nos marcaron con esa tendencia, alabado sea Dios. Hoy en día, bendito sea Dios, hoy, amén, lloran los muchachos. Ay, es que me dijeron esto y aquello. Y por eso es que se les llama o han sido demográficamente constituidos como generación de cristal. Pero la generación de la que habla la Biblia es una generación ruda, es una generación fuerte, es una generación que cree, es una generación que permanece, es una generación que aguanta lo que venga. Porque no es de sus fuerzas, alabado sea Dios, de lo que dependen, sino de la fuerza de Dios. Si va a aplaudir, aplauda al Señor fuerte, hermano, porque Él está aquí con nosotros. A su nombre. Yo escuché un hermano cuando di esta enseñanza por allá en Venezuela. Yo dije: pastor, a mí mi papá me colgó de un árbol de las piernas y me metía en un caneco de agua para que le dijera la verdad, gloria a Dios. Torturas de la guerra mundial, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aprendí verdaderamente a trabajar, aprendí a ser un hombre, aprendí muchas cosas que hoy me han ayudado. Claro, se cometieron muchos errores, gloria a Dios. Entonces hoy se habla, después de la generación de hierro viene la generación X, de la generación X la generación Y, gloria a Dios, la generación milenial. Y así han venido clasificando las generaciones hasta el sol de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia en Génesis capítulo 4 verso 25 al 26? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y mire esta última frase: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Si usted se fija, mire que Dios ha estado al tanto desde el primer libro de la Biblia. Usted observa a Dios estando pendiente de la formación de una generación para su gloria, de una generación que lo honre, de una generación que lo respete, de una generación que lo glorifique, de una generación que le tema. Desde el principio Dios ha trabajado entonces gestando, formando, dándole molde a esa generación. Eso fue constituido en el mismo Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En cierta ocasión Dios le dijo a Abraham: sal de tu tienda y mira hacia arriba, cuenta las estrellas y las puedes contar. Alabado Dios. Así como las estrellas multiplicaré tu descendencia. Te bendeciré para que seas de bendición, y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Mire que son conceptos que hacen alusión al mismo tema de las generaciones. O sea que Dios nos preservó, gloria a Dios, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para ser parte de esta bendita generación. Una generación victoriosa, una generación que no se rinde, una generación que soporta, que aguanta, una generación que sabe en quién ha creído. Una generación, amados hermanos, que así este mundo cambia y se vuelva patas para arriba, entiende que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y créame que Dios honra siempre a los que le honran. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén, amados hermanos. Vivimos entonces en medio de un mundo, porque recuerde el tema: características, gloria al Señor, amén, rasgos característicos de una generación recta. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, donde cada día más se prolifera la mentira, más se multiplica el engaño, la hipocresía, la falsedad, se multiplica, gloria a Dios, las desviaciones. Estamos viviendo en medio de un mundo donde ya es poco creíble o aprender a tener confianza en cualquier persona, porque el engaño acampa, la mentira acampa por todo lado, gloria al nombre del Señor. Y vemos ese fenómeno complejo que involucra, amados hermanos, también esta generación. Hoy en día cada día más se va perdiendo la responsabilidad. Hoy en día estamos viendo, gloria al Señor, como la honestidad, la integridad, la fidelidad, la sinceridad están teniendo más enemigos que nunca. Bendito sea Dios, porque precisamente el ambiente que el anticristo, el espíritu del anticristo está desarrollando también en medio de este tiempo, tiene esas características. Entonces, en medio de tanto engaño, Dios nos demanda fidelidad, sinceridad, verdad, alabado sea Dios. En medio de tanta hipocresía, Dios quiere que seamos transparentes. Hay una fábula, amados hermanos. Hay un famoso escritor de fábulas llamado Esopo. Las fábulas de Esopo son muy famosas, son muy conocidas. Recuerde que una fábula es un cuento, es una historia irreal, pero que ilustra realidades sociales, pero también realidades espirituales. Esopo, cuya moraleja ilustra, por ejemplo, lo que es el engaño, lo que es la hipocresía, porque estamos hablando de rectitud. Y cuando hablamos de rectitud estamos hablando de algo que no se tuerce, de algo que se mantiene recto, de algo que no se desvía ni a izquierda ni a derecha. Vengan las presiones, pase lo que pase, Dios demanda de nosotros siempre rectitud, que seamos sin doblez. Se utiliza en términos de ebanistería, que no pandea, es decir, que no se dobla. Cada día Dios está demandando más de nosotros eso, hermano. Aleluya. Daniel nunca se dobló. Los 3 amigos de Daniel nunca se pandearon tampoco. José tampoco se dobló. En la Biblia hay registro de hombres que en medio de las más fuertes presiones se mantuvieron rectos, derechos, siéndole fieles al Dios del cielo. Y créame que ahí están registrados en la Biblia para que usted y yo nos inspiremos cada día más y le pidamos al Señor que nos dé ese coraje, que nos dé ese valor, sobre todo en estos tiempos tan falsos que estamos viviendo, hermano. Cualquier persona se le puede estar acercando a usted con doble intención. Cualquier persona se le puede estar acercando a usted para sacar provecho de su vida. Y quizás viene disfrazada, viene con aleluya, aparentemente con intenciones positivas, pero su corazón está lleno de engaño, de mentira, de maldad. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener también ese discernimiento. A su nombre, amados hermanos. Pablo le dijo a Timoteo del carácter de los hombres en los últimos tiempos: ávaros, vanagloriosos, altivos, soberbios. Aleluya, amén. Y de esas cosas entonces nosotros tenemos que guardarnos, amados. Entonces, en medio de tanto engaño e hipocresía, este hombre narra una historia de una zorra que estaba siendo perseguida por cazadores. La zorra llegó donde un leñador que estaba en el campo y le dijo: por favor, ayúdame, me están persiguiendo. Y el leñador le dijo: escóndete en mi cabaña. La zorra fue y se escondió, y al instante llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador: ¿has visto una zorra por aquí? Y este hombre les contestó con la cabeza así: yo no la he visto, pero con la mano señalaba la cabaña. Gloria al nombre del Señor. Amén.
cuando aquellos hombres pues quedaron un poco confundidos, pero se dejaron llevar fue por las palabras del leñador. Ellos se fueron de allí e interpretaron que no estaban, que no habían visto la zorra, pero la intención del leñador era denunciarla, ¿sí? La zorra salió calladita de allá de la cabaña, no dijo nada, y el leñador le dijo: y no vas a dar ni las gracias. Y la zorra le contestó: si tu boca hubiera hablado lo mismo, que tus manos te hubiera dado las gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Es una ilustración, amados, que de verdad, alabado Dios, amén, nos enseña como moraleja: no niegues con tus actos lo que pregonas con tus palabras. Hay gente que habla muy bonito, que predica y que enseña y que habla de tantas cosas, pero que su vida no es recta, su vida no es derecha. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y tarde que temprano, hermano, se va a ver la curvatura de su conducta. Se va a ver la curvatura de su integridad. Se va a ver, gloria al nombre del Señor, alabado Dios, tarde que temprano, la condición de carácter que tiene esa persona. Dios siempre va a permitir una situación que muestre si verdaderamente estamos en rectitud o es que estamos doblados. Ojalá el nivel de Dios nos marque a cada uno de nosotros como rectos delante de su bendita presencia. ¿Cuántos aman la palabra? Pero ¿qué es rectitud, hermano? La Biblia habla mucho de rectitud. Y estamos hablando de que Dios está formando una generación recta. Y cuando hablamos de rectitud, hermano, esto demanda muchas cosas o involucra muchas cosas. Hablamos de estricto, hablamos de firmeza, se habla sin doblez, sin curvas, como estamos aquí desarrollando. De ahí viene la palabra canónico, es decir, de canon, que es perfecto, que se establece, que es directo, que se conduce siempre en línea derecha. En Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca. Porque si hablamos de rectitud es porque ese es uno de los atributos de Dios. Dios es recto, pero también el término involucra justicia. Amén. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo, y vuelve y dice recto. Entonces mire que rectitud se refiere a la conformidad con un estándar moral, con un estándar ético que es considerado justo y correcto delante de los ojos de Dios. Y en segundo lugar, la rectitud en la Biblia es un concepto integral que abarca la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, entre más usted se esfuerce por obedecer la palabra, esa conducta, ese deseo que usted tiene en su corazón, van marcando su alma en rectitud. Porque esa es la Biblia. La Biblia endereza, la palabra de Dios endereza lo torcido. Amén, pero te va a enderezar a ti y me va a enderezar a mí si yo la recibo, si yo la acepto. Porque créame que la Biblia no es difícil de entender, lo que es difícil de aceptar. Dios habla clarito como el agua, hermanos. No hay un ser que hable más claro que Dios. Hay gente que quiere buscarle curvatura y contextos raros, extraños a la Biblia, cuando Dios es claro. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios se ha hecho entender a nosotros. Lo que pasa es que el corazón del hombre es duro. El corazón del hombre es difícil. El corazón del hombre por naturaleza, hermano, se apega a lo que le conviene. Pero cuando se trata verdaderamente de sujeción, de sometimiento y de obediencia, ahí es donde la rectitud está siendo probada en nosotros. Entonces usted y yo escuchamos palabra, usted y yo escuchamos enseñanza. No sé cuánta palabra usted haya escuchado, cuánta enseñanza usted haya escuchado, pero si usted lo que ha escuchado lo ha vivido, créame que usted es una persona recta. Pero el que escucha y no hace, no obedece, no es recto. 2 por 2, 4, hermanos. Amén. Eso no se pela, eso no falla. Entonces por eso no podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos, amados hermanos. Entre más usted escuche palabra, menos, alabado sea Dios, excusa tiene. Menos excusa tengo yo.
Proverbios 4:7 dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Hay una historia en la Biblia que a mí siempre me ha llamado la atención con relación a este caso de la rectitud, y es cuando Jehú, cuando recibe la encomienda de exterminar la familia de Acab y a Jezabel, él se encuentra por el camino a un hombre llamado Recab, a uno de los recabitas. Él se llamaba Jonadab. Dice allá en el segundo libro de Reyes 10:15, dice allí que yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo. Oiga, en otras palabras, eres sincero, eres íntegro. Alabado sea Dios, no eres torcido. Bendito sea Dios. Y Jonadab le dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y le dio la mano para que lo ayudara en esa encomienda de acabar con la familia de Acab y con Jezabel. Amén. Pero ¿qué le preguntó Jehú a Jonadab? ¿Es recto tu corazón como el mío? Uy, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe quiénes eran los recabitas? Una familia de Israel que por años mantuvo un pacto de rectitud y fidelidad con el Dios del cielo. El padre de los recabitas intuyó que Israel se iba a desviar, se iban a corromper, se iban a apartar de Dios, y ellos hicieron un pacto delante del Dios del cielo. Óigame familias que están aquí, la familia de Recab, todos uniditos allí, oraron al Dios del cielo y se comprometieron con Dios a guardarse en rectitud. Así los reyes se corrompieran, así los sacerdotes se corrompieran, así el pueblo entero entrara en una podrida llaga de descomposición. Ellos dijeron: nos guardaremos fieles para Dios, pase lo que pase. Esa es la generación que Dios busca siempre, en todos los tiempos. Mire que Jeremías, hermano, para probarlos, gloria a Dios, en sus tiempos, aleluya, reunió la familia. Hermano, llevaban 300 años aproximadamente con ese compromiso delante de Dios. Y Jeremías los reunió por allá en una sala y les colocó vino en la mesa y les dijo: por favor, así dice Jehová, beban vino. Y ellos se echaron para atrás, dice la Biblia, y dijeron: guárdenos Jehová de probar eso. Nosotros como familia hemos hecho un pacto de fidelidad al Dios del cielo y no vamos a probar eso. Todo para Jeremías transmitirle un mensaje al pueblo. Todo para Jeremías transmitirle, decirles al pueblo que se habían desviado, que se habían torcido, que se habían apartado de Dios, que se habían olvidado del Dios del cielo, pero que todavía quedaba una familia recta. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Pero que todavía quedaba una familia recta. Es que Dios nunca se queda sin testimonio, hermanos. La Biblia dice que Dios, hermano, siempre va a levantar testigos, siempre va a levantar testimonio. Así pase lo que pase, aleluya, con este mundo lleno de hipocresía, lleno de mentira y llena de falsedad, hay un pueblo que, como los recabitas, quieren seguir siendo rectos. ¿Los hay aquí? ¡Aleluya! Hermano, la rectitud trae bendición. Pero la rectitud comporta tres términos muy parecidos, pero que tienen un significado distinto. La rectitud la conforma la sinceridad, la honestidad y la integridad. El Salmo 112, verso 1 al 2 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, ¿su qué? Mire que estamos hablando de generaciones, ¿sí o no? Su descendencia será poderosa en la tierra. Mire qué promesa tan maravillosa. La generación de los rectos será bendita. Vale la pena ser rectos, amados hermanos. Así estemos rodeados de instrumentos de mentira y de falsedad, créame que si usted es recto, usted está alumbrando en lugar oscuro. Gloria al nombre del Señor. Entonces, primer término, sinceridad. ¿Qué es sinceridad? Es aquella cualidad de ser libre de fingimiento. Eso es una persona sincera, que no finge ser otra. Como aquella mujer de Jeroboam cuando fue a visitar al profeta porque ya era viejo y pensó que no se iba a dar cuenta de quién era. ¿Lo han leído ustedes? No había entrado en la casa cuando el profeta desde adentro le dijo: ¿por qué te finges ser otra mujer de Jeroboam? Oh, hermano, es que aquí están los ojos del Dios del cielo,
Que sabe, hermano, no hay disfraz que podamos usar para ocultar, hermano, ocultarnos de Dios y querer ser otros. Siempre todo va a salir ¿a qué? A la luz. Una persona sincera es libre de fingimiento. Una persona sincera es libre de engaño. Una persona sincera es libre de hipocresía. Y mire que actualmente estos patrones se van pronunciando cada día más en esta generación. Amén. Hermano, si antes en la política había mentira, hipocresía, ahora es que hay más. En todos los aspectos sociales, esto como cáncer viene, hermano, haciendo metástasis en todos los círculos sociales. Gloria al Señor. Dios quiere personas sinceras. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos, porque el primer rasgo que caracteriza o identifica una generación recta es la sinceridad. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero. Mire, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. No tengo tiempo para hacer aquí de pronto una exégesis sobre esa última frase, pero es sencillo. Amén. Es exponiéndole a Dios cualquier situación problemática que tengamos delante de Él, cualquier debilidad, porque entre usted más sincero sea con Dios en la oración, más esa oración es eficaz. La oración eficaz tiene que ser sincera. Y la Biblia habla de una oración eficaz. Bendito sea Dios. Amén. Si soy flojo para orar, Señor, ayúdame, me da sueño, dame. Hermano, así hay que hablar con Dios, porque Él conoce, Él sabe tu condición, Él sabe tu naturaleza. Amén. Yo no puedo presentarme delante de Dios, aleluya, aleluya, fingiendo y mostrando algo que no soy. Yo no me puedo parar en este púlpito a hablar de algo que yo no vivo. Yo no puedo pararme aquí a cantar y adorarle a Dios de algo que yo no estoy viviendo. ¿Puede alabar a Dios? Si usted pasa a este lugar, hermano, a cantar y adorar a Dios, créame que su corazón está siendo medida por el nivel de Dios. El que predica, el que enseña, el que instruye, créame que hay un Dios del cielo que tiene una plomada de albañil midiendo la rectitud en cada uno de nosotros. Aleluya. Honestidad, segunda característica, honestidad. La honestidad tiene que ver con la honradez, pero también tiene que ver con el pudor, la modestia. ¿Ve? Tiene que ver con lo que yo hago. La honradez habla de lo que yo hago, de lo que yo expreso. Es parte esencial de la dignidad del hombre. La honestidad es parte esencial de la dignidad de la mujer. ¿Ve? Es un principio moral fundamental que se resalta a todo o en todo lo largo de las Escrituras. En Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está entonces sinceridad, ahí está entonces también honestidad, pero veamos el tercero, integridad. Uy, gloria a Dios. Y aquí me detengo un poquitico, porque la integridad tiene que ver con lo que no se ve de usted. Con lo que no se ve de mí, con lo que solo Dios conoce en todo su profundo escrutinio sobre nosotros. Bendito sea Dios. Una vida íntegra es enfoca, gloria al Señor, más el aspecto interior. ¿Ve? El honesto tiene que ver con lo que hace, con lo que dice, pero el íntegro tiene que ver con lo que es. Óigame, con lo que es. Gloria al Señor. Nada mejor que ilustrar esto en diferencia con una anécdota, gloria al nombre del Señor, una historia que cuenta aquel conferencista japonés o de descendencia japonés llamado Yokoi Kenji. Gloria al nombre del Señor. Está un hombre y manda a pedir una pizza. Le llega la pizza y la mujer es la que abre la puerta y recibe la pizza. Cuando la mujer abre la pizza, encuentra que lo que hay en la caja son $1,800. Aquella mujer contenta, feliz, va y le dice al hombre: mire, en vez de una pizza nos llegaron $1,800. Y aquel hombre le dijo a aquella mujer: hay que regresarla. Si hay algo que mi padre me ha enseñado a mí es a ser honesto.
Eso hay que regresarlo. Aquella mujer se puso histérica y le dijo: usted es el único tonto aquí en Nueva York que va a regresar una caja con $1,800. Y el hombre le dijo: pues sí, y vamos a encender ese carro porque nos vamos los dos juntos. Por el camino iba esa mujer pero endiablada, enojada, y el hombre tranquilo, insistiéndole que era primero la honestidad. Alabado sea Dios. Y hasta que llegaron allá a la pizzería y entregaron la caja, aquel hombre le dijo al gerente de la pizzería: escúcheme, yo pedí una pizza, pero me llegó fue una caja con $1,800. Aquel hombre se queda asombrado y le dice: ¿escuchó usted el anuncio por la radio? Y él le dijo: ¿cuál radio? Yo no estaba escuchando ninguna radio. Sencillamente nos llegó esta caja porque a mí mis padres me enseñaron honestidad, y por eso estoy aquí dando la cara y entregando esta caja. Gloria al nombre del Señor. Aquel hombre le dijo: pero eso es imposible. Alabado Dios. Mire, viene mi hermano que trabaja en la radio y le voy a decir que lo entreviste, porque hombres como usted ya no se ven. Gloria al nombre del Señor. Aquel hombre comenzó a preocuparse y dijo: no llame a nadie. Yo lo que quiero es que usted me dé mi pizza y agarre sus $1,800. Y el hombre entonces le insistió: no, ya viene mi hermano y él lo tiene que entrevistar, porque es importante que usted a esta generación le dé ese consejo de valores y de honestidad. Eso va a ser muy edificante. Bendito sea Dios. El hombre se comenzó a preocupar más, lo agarró por el brazo, se lo llevó para un rincón y le dijo: no haga eso, por favor, deme mi pizza, yo me voy de aquí, y haga como si no hubiera pasado nada. El hombre quedó asombrado y le dice: pero ¿cómo así? No, venga, yo necesito que usted le cuente a esta gente. Y el hombre insistía, pero el hombre de una vez le dijo: escúcheme, no me haga eso. Qué bueno salir por la radio, qué bueno salir contando este acto que yo estoy haciendo hoy, pero escúcheme, la mujer con la que ando no es mi esposa. Yo le hago una pregunta a usted, hermano: ¿fue honesto? Sí. ¿Fue íntegro? No, porque la honestidad tiene que ver con lo que usted hace. La integridad tiene que ver con lo que usted es, con los patrones, los principios que rigen su vida. Entonces mire que el tema de la rectitud va desde la base, desde lo más profundo, desde lo más íntimo. Si la persona aprende a ser íntegra desde lo más pequeño, desde lo más bajo, créame que en el lugar donde lo ponga Dios no se va a torcer. Créame lo que así es, amén. Porque una persona por años puede estar demostrando que es fiel, una persona por años puede estar demostrando que es recta, una persona por años puede estar demostrando que es honesta, pero llegará el momento de la prueba y ahí se va a ver si hay curvatura o no hay curvatura. Puede levantar la mano y adorar al Dios del cielo, amado hermano. A su nombre. Esas son características de una generación que recta. Gloria al nombre del Señor. Amados, es así de sencillo. Lo que Dios le ha encomendado a usted, usted lo va a aprender y lo va a poder desarrollar bien con el fruto que es, si se mantiene en rectitud. Porque somos parte de esta generación. Nos ha tocado a nosotros ser testimonio de Dios en este tiempo. A Daniel le tocó ya en su tiempo, a José le tocó ya en su tiempo, a los profetas les tocó ya en su tiempo. Es el turno de nosotros hoy. Y Dios espera que ninguno de nosotros salga torcido. Dios nos siga ayudando. Dios nos siga ayudando, hermanos. Tito 2, 6 al 7 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. ¿Mostrando qué? Seriedad. En Job capítulo 1 verso 1 es el mismo Dios el que habla de este hombre, el que da testimonio. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Y qué? Dice: y temeroso de Dios y apartado del mal. En medio de una generación torcida. ¿Cómo es que en los tiempos de Noé la Biblia dice que Dios halló gracia en Noé? Si la Biblia dice que Dios halló gracia, porque por primera vez se encuentra en la Biblia gracia en Génesis capítulo 6.
Y dice que Noé halló ¿qué? Gracia. Si dice que halló gracia, ¿cómo lo vio Dios? Diga conmigo, recto. En medio de una generación ¿qué? Torcida, perversa, corrompida. O sea que sí se puede ser recto. En medio de tanta contaminación, falsedad, falsa doctrina, herejías y tanta mala enseñanza, hay una generación que conoce la Biblia, conoce la palabra, que entiende verdaderamente, gloria a Dios, con qué propósito ha sido llamado por Dios. Amén. Isaías 26:7 dice: el camino del justo es rectitud, tú que eres recto pesas el camino del justo. Qué triste que Dios a través del profeta tenga que decirle al pueblo: este pueblo es hipócrita, este pueblo es falso, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Óigame, esa conducta se puede estar manifestando en cualquier persona. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque hay gente que por pantallar se muestran esa conducta. Hay gente que por ganar protagonismo y querer escalar quizás de pronto en cargos, ¿de qué sirve un cargo si mi vida no es recta delante de Dios? ¿De qué sirve un liderazgo si mi vida no es recta delante de la presencia de Dios? Amén. Tarde que temprano, óigame, la madera se va a arquear. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Moisés que la madera que iba a usar para el tabernáculo? Permítame que toque este punto, ¿sí? Pero ¿sabe que Dios le dio indicaciones a Moisés con relación a la clase de madera que iba a usar? Y la madera era de acacia. Y escúcheme, una de las características de la madera de acacia es que no se arquea, no se pandea. Amén. Y dice la Biblia que esas tablas tenían que estar a la misma medida. 48 tablas hacían parte de lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Y las tablas nos hablan de los hermanos, de los cristianos que estamos unidos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos y en armonía. Pero esa madera tenía que ser de acacia. Y Dios se lo dijo a Moisés: guarda siempre de hacer conforme al modelo que se te reveló en el monte. Y él no podía usar otra clase de madera. Entonces desde ahí estamos viendo enseñanzas de rectitud, amados hermanos. Esa madera entonces no pandea, no se arquea. Y así es que Dios necesita vernos a cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Cuarta característica, hermanos, porque el tiempo nos va ganando. ¿Seguimos? La cuarta característica es la justicia, ser justos. Amén. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿En esta qué? Generación. Mira el término nuevamente ahí. Gloria al nombre del Señor. Dios no se ha quedado sin testimonio jamás. Nunca se va a quedar sin testimonio. ¿Por qué? Porque el diseño que Dios le ha dado a su plan bendito de salvación es para vencer. Es para que terminemos bien esta buena batalla de la fe. Es para que usted y yo terminemos bien esta carrera que tenemos por delante. De la mano del Dios del cielo, créame que llegaremos si guardamos todos estos principios y estos fundamentos. Hoy en día hay muchos que viven un cristianismo tan flojo, hermanos. Yo puedo hablar así aquí con libertad porque entendemos el mismo lenguaje. Créame que es el mismo lenguaje que allá en Venezuela. Amén. Alabado Dios. Ahora, el que está llagoso, la sal le va a hacer arder, pero créame que la sal le va a sanar. Si hay llagas, si hay alguna herida en usted, reciba la sal, porque la sal es antiséptica. Y la palabra de Dios es sal. Y si nos hace retorcer, amén. Si me va a liberar, amén. Si me va a sanar, amén. No resista nunca la palabra de Dios. Hay gente que vive el cristianismo de una manera tan holgada, tan floja, tan despreocupada, como ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Yo veo ese cristiano flojo, blandengue, más flojo que natilla de pobre, hermano, alabado sea Dios. Y el cristiano no puede tener esa conducta.
Si vamos a gemir, si vamos a llorar, si nos vamos a quebrantar, que sean estas benditas rodillas delante de la presencia del Dios del cielo. Pero créame que si usted se quebranta y llora delante de Dios, Dios te levanta en fortaleza. En medio de cualquier desierto y de cualquier dificultad, usted no va a salir corriendo: ay, me voy de la iglesia porque no me saludaron. ¡Qué va! Alabado sea el nombre del Señor. Si usted es fuerte, si usted es parte de una generación que ha puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, usted se va a mantener. Alabado Dios. Oh, aplauda a Cristo, amado hermano y hermana. A Dios la gloria. Porque es que hay gente más delicada que madrecita de caracol. Hay gente que uno no sabe ni cómo llegarle, alabado Dios. Ay, será, si le llego por aquí, ahí se va a deshacer. Uy, qué triste. Qué triste. Pero el pueblo de Dios no puede ser generación de cristal. Amén. Si nos equivocamos y nos tienen que corregir, amén. Sea valiente, sea fiel, sea íntegro, sea sincero. Sí, pastor, así es y me merezco eso. Y ya no salga por allá en problema, porque donde usted vaya, va a llevar el mal olor de su conducta. Y por allá va a estar echándole la culpa a este y la culpa, cuando la culpa primeramente es suya. No lleve ese mal olor a ningún otro lugar. Arréglese primeramente con Dios, edifíquese, y si tiene que pasar por esa disciplina, pues pase, porque el Dios del cielo le va a ayudar. Se necesita rectitud, se necesita integridad, se necesita sinceridad, se necesita todo esto, hermano, porque así nos quiere formar siempre Dios. Como hablaba yo con los hermanos, yo veo el pueblo de Dios como un ejército. Somos soldados. Y el soldado tiene que ser valiente, hermano. Ni se ofrece ni se niega. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque son factores que nos ayudan a nosotros a seguirnos formando para la gloria de Dios bien. Y si usted aprende esto desde ya, desde que usted nuevo que está llegando a la iglesia, si usted aprende todo esto, créame que si usted mete esta palabra en su corazón, eso le va a ayudar cuando venga la frustración, cuando venga la decepción, cuando venga, gloria al nombre del Señor, el mal ejemplo. Usted va a saber entender que por usted no murió cualquier hombre, que por usted murió fue Cristo en la cruz del Calvario, y que su sangre es poderosa, preciosa y real para seguirle a usted sosteniendo en victoria en todo este camino. Amén. Filipenses 2:14 al 16 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio, y aquí viene otra vez el término, en medio de una generación que, aleluya, aquí dice torcida y perversa. ¿Ve? En medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, el que se acostumbra al chisme, a la murmuración y a la queja, está pandeado, está torcido, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si hay algo contra el hermano, arregle ese problemita con el hermano. Mire, hermano, no me gustó esto, pero que usted vaya botando ese mal olor por allá en otros y contaminando a los demás, créame que eso no es recto delante del Dios del cielo. Y no hay nada que le haga más daño a una congregación que el chisme, que la murmuración. Uy, eso es terrible, alabado sea Dios. Se daña el ambiente, gloria a Dios. Se pone el ambiente pesado, bendito sea Dios. El enemigo va ganando espacio, pero hay poder en la bendita sangre de Cristo. Amén. La Biblia dice que los hermanos deben vivir juntos y en armonía, porque hay gente que está junta pero no está en armonía. Quinta característica, amados hermanos: la generación de los rectos se caracteriza por ser una generación inteligente, sabia. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oiga, y Cristo también tocó este tema de las generaciones en Mateo capítulo 11 versos 16 al 19. Óigame, ¿mas a qué compararé esta generación? Porque Cristo habló de esa generación que él pudo percibir. Amén. Él habló de su generación. Él dijo: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esa última frase, observe bien, es interesante porque ahí se está hablando de generaciones. Él está hablando, de hecho, el contexto es generaciones. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Que esa generación a la cual Él le predicó no hizo caso. Eso de que tocaron instrumentos como la flauta y cantaron y todo eso, eso era símbolo del mensaje del evangelio. No se apercibieron. Esa generación como tal no escuchó el mensaje de Dios, y por eso, gloria a Dios, el Señor entonces da el veredicto. Amén. Y ahí dice: pero esa sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Por qué? Porque si el padre es recto, por naturaleza los hijos van a tener la misma conducta. Porque cuando un padre y una madre es recta y le enseñan a sus hijos rectitud, créame que eso es como un tatuaje que va a quedar grabado en sus almas. Pero si el padre o la madre son falsos, mentirosos, y los hijos ven que hay engaño en ellos, pues ellos van a seguir el mismo camino. Es como el cangrejo que le dice a los cangrejitos: hijos míos, caminen derecho. Y la cangreja camina así. Alabado sea el nombre del Señor. No es así, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se tiende a ver, los hijos tienden a ver el patrón de conducta espiritual de los padres. Algunos hijos les ha tocado colocar la mirada en otros diseños, en otros modelos, porque sus padres no les dan el reflejo correcto. Y por misericordia de Dios buscan al Señor. Quizás lo ven en la hermana, en el hermano, en el líder de jóvenes, porque en sus padres pues que no ven esa figura de fidelidad, en sus padres no ven esa figura de rectitud, de sinceridad, y por misericordia de Dios ellos pues entonces, aleluya, ven otros patrones, otros modelos, y por ese modelo se van guiando. Porque de acuerdo a la estructura que usted tiene, así la van a copiar sus hijos. Alabado sea Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Jesús aquí? Que esa generación cada día más va tendiendo hacia qué. Porque los hijos, ahí está bien, ¿ve? Los hijos van copiando el mismo modelo. Amén. Y es verdad, Jesús era amigo de pecadores. Es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Ahí dice en Lucas: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca un fariseo iba a entrar en la casa de Zaqueo. Nunca un fariseo le iba a dar la mano a una mujer que estaba siendo juzgada por adulterio. Nunca un fariseo iba a propiciar, a ser un instrumento de bendición para ellos, porque ellos eran hipócritas, falsos. Y la denuncia que hay en Mateo 23 contra ellos, créame que es un modelo y un patrón y un espejo para que nosotros no sigamos esa conducta. Hay de ustedes, hipócritas fariseos. Les habla y les dice: sepulcros blanqueados, generación de víboras, también le dijo Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. Y sí, es verdad, Jesús fue amigo de pecadores, pero como era un verdadero amigo, llamó a esos amigos a que se arrepintieran y creyeran en el Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de esa manera, amados, es que podemos ir viendo que hoy más que nunca Dios, joven, jovencita, adolescente que está aquí, cuenta contigo para ser parte no de una generación débil, no de una generación leudada, no de una generación, bendito sea Dios, amén, torcida, sincretista, no, sino de una generación recta. La sexta característica es la fe. Una generación recta se caracteriza por la fe. Amén. Segunda de Timoteo 1, 5 al 6. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida. Mire esto. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Ve? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire que Pablo le hace una referencia especial a Timoteo y le dice: la fe que tuvo tu abuela, la fe que tuvo tu madre, por favor, síguela copiando. Estoy seguro que tú te vas a acomodar. Estoy seguro que tú te vas a enderezar. Porque las presiones que según el contexto arroja lo que estaba viviendo Timoteo no era fácil, no sabemos.
¿Cuál era la situación que estaba haciendo que este joven pues como que flaqueara? Porque si el apóstol le dice aviva el fuego del don de Dios, es porque Timoteo no era el mismo. Pablo estaba viendo en ese joven algo distinto, algo negativo, y se preocupó por él y lo llama y en consejería le dice: aviva el fuego, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Es la fe. Siempre va a ser la fe protagonista siempre de nuestras más grandes victorias. En medio de cualquier circunstancia, tenga fe. Mantenga la fe siempre arriba. Se puede perder cualquier cosa, pero mantenga la fe como bandera en alto. Mire, la fe, si podríamos definir la fe en términos médicos, la fe es como las plaquetas que deben estar siempre ¿qué? Arriba, no abajo. Así tiene que ser la fe. Ahí está, y tantos pasajes nos hablan de la fe. Gloria a Dios. Hoy mucha gente claudica, se desanima, baja la guardia por una y por otra cosa, pero ese el mayor problema. Créame que uno de los mayores problemas que estas personas en esa condición están viviendo es porque no han creído como tienen que creer. No han creído como tienen que creer. Yo no sé por qué situación usted venga orando y quizás lleva tiempo orando y usted cree que Dios no le ha escuchado, o usted cree que Dios es sordo y que no te tiene en cuenta. Créame que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios hace como el barro como Él quiere. ¿Se imaginan a José por todo lo que pasó, hermanos, si no tuviera fe? Amén. ¿Se imaginan al apóstol Pablo por todas las situaciones terribles y de peligros y de muerte que tuvo que enfrentar, aún en la cárcel, si no tuviera fe? Gloria al nombre del Señor. Porque aún José al copero le dijo: acuérdate de mí cuando estés allá en el palacio. Al copero se le olvidó. Alabado sea Dios. Y dice que Jehová se acordó de él. Nunca Dios se va a olvidar de ti. Nunca Dios se va a olvidar de esta generación que ha decidido ser fiel, que ha decidido ser íntegra. Y si hay alguna raíz de engaño, de hipocresía, de falsedad en nosotros, créame que se lo podemos decir al Señor: Señor, si hay algo en mí que no te agrada, si hay algo en mí que no esté recto, que no esté bien derecho, Señor, acomódalo. A Dios le agrada esa oración. Pero no podemos seguir presentándonos delante de Dios con cables pelados, con situaciones, amados hermanos, torcidas, sin ser completamente sinceros delante de Dios. Porque es importante, hermanos, que nosotros nos asinceremos con Dios. Seamos fieles a Dios, sí es verdad, pero con toda sinceridad. Porque la última, hay muchas características, pero la última característica que quiero tocar aquí son dos, que son la valentía y el temor a Dios. La generación de los rectos se caracteriza por ser temerosa de Dios. La generación de los rectos se caracteriza por ser ¿qué? Valiente. Proverbios 14:2 dice: el que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y vuelvo a Jueces capítulo 2 verso 10. Es triste que después de Josué no hubiera un líder que siguiera con los mismos patrones, los mismos principios. Qué triste que se presente una generación que no conocía a Jehová. La pregunta en todo ese pasaje es: ¿qué falló? ¿Qué fue lo que pasó? Alabado sea Dios. Pues se olvidaron de Dios, sencillamente, amados hermanos. Se dedicaron a otras cosas. No tuvieron en cuenta los principios y los valores, las bases espirituales de Dios, la ley de Dios y su palabra, y se comenzaron a formar a su manera. Y cierro. Usted es parte de una generación que tiene genes de conquista y de victoria. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Usted no es parte de una generación fracasada, porque así se le llama a esta generación actual. Muy inteligentes, muy ávidos para la tecnología,
Todos estos aparatos y dispositivos, un niño te maneja eso rápido, fácil ya. Muy abiertos para eso, pero con debilidades profundas que van a terminar siendo problemas para ellos cuando crecen. Y nosotros somos los testigos que Dios ha escogido para enseñarle a esta generación que ha sido marcada por demógrafos y psicólogos y aleluya, bendito sea Dios, amén, como una generación quebrantada, débil, llena de angustia, de depresión y de ansiedad. No, nosotros somos parte, póngase de pie, nosotros somos parte de una generación con la cual Dios tiene propósitos, amados, con la cual Dios tiene planes. Si usted ha entendido que Dios tiene planes con su vida y que es parte de una generación recta, de una generación que está siendo formada por el Dios del cielo, amén, de todo corazón, no por venir aquí, sino de todo corazón, venga y dígale: Señor, si hay en mí algo que no está bien, por favor, enséñamelo. David era uno que se especializó en esa oración. Escudriñame, oh Jehová, mis más íntimos pensamientos, y haz mi corazón más íntegro y recto delante de ti. Si nosotros somos sinceros, amados hermanos, delante de Dios en todas esas cosas, créame que el Señor siempre va a honrar tu trabajo. El Señor siempre va a honrar tu servicio. El Señor siempre va a honrar tu fidelidad, tu búsqueda de Dios. Porque pueden estar pasando los años. Puede, como dijo el apóstol Pablo, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Oh, adore al Señor ahí donde usted está, mi hermano, mi hermana. En medio, hermano, de tanta fiera, en medio de tanta bestia depredadora, en medio de tantos peligros y de tantos riesgos que estamos viviendo hoy en día. Porque hoy en día es hasta difícil, hermano, poder confiar claramente en alguien o en algo. Créame que aquí hay un ser con nosotros que es digno de toda confianza, que nunca te va a faltar, que nunca te va a fallar, que es fiel y que ama la rectitud porque Él es recto. Hable con Dios ahí donde usted está y dígale: Señor, ayúdame.